Este sermón fue predicado el 3 de mayo del 2026 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Pavel Bartosik, en una serie acerca del Decálogo, los 10 mandamientos. En esta ocasión estaremos estudiando el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. El mandamiento no cometerás adulterio está vinculado a la enseñanza bíblica sobre el matrimonio. Por lo tanto, debemos comenzar por definir qué es el matrimonio y sus orígenes. El matrimonio fue establecido por Dios. No es una construcción social ni cultural. No es una invención humana ni surgió de las decisiones de antiguos sabios o reyes. Dios lo estableció en la creación, al unir a Adán y Eva en una sola carne y llamar a Eva esposa de Adán. Si alguien te pregunta dónde y cuándo se estableció el matrimonio, aquí tienes una cita de las Sagradas Escrituras. Génesis 2, del 21 al 24 dice: Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y el Señor Dios formó a la mujer de la costilla que había tomado del hombre y la trajo a él. Entonces el hombre dijo: Esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Será llamada mujer casada, porque fue tomada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, el matrimonio es un pacto de amor entre un hombre y una mujer, es decir, entre personas del mismo sexo opuesto. Malaquías 2:14. Una unión entre personas del mismo sexo no puede considerarse matrimonio por definición, y no por las actitudes discriminatorias de las constituciones, los gobiernos o los cristianos. La esencia misma del matrimonio es el simbolismo del vínculo entre el esposo y la esposa, Cristo y la Iglesia, no dos novias. La poligamia, que aparece más adelante en la Biblia, el matrimonio de un hombre con más de una mujer, es un matrimonio real, pero es incompatible con la voluntad de Dios. Se desvía del plan de Dios y proclama la mentira del esposo, Cristo. Se ha comprometido mediante un pacto con varias esposas. El matrimonio se certifica con un juramento, un símbolo, un anillo de bodas, y su consumación en la unión física del esposo y la esposa ya prometidos. Dado que el matrimonio es una imagen del vínculo de Cristo con la Iglesia, para aprender a construir un matrimonio duradero, comprender cuál es la vocación principal del esposo y la esposa, y cuál es el propósito de su relación con amor. Quienes contraen matrimonio deben entender la naturaleza de la relación de Cristo con la Iglesia y, por lo tanto, deben conocer a Jesús como Señor y Salvador. Sin esto, por supuesto, se puede contraer matrimonio, pero es imposible construir un matrimonio de acuerdo a la voluntad de su Creador. Dado que el matrimonio simboliza el vínculo entre Cristo y la Iglesia, no nos sorprendamos de que sea atacado por el diablo y que se presentará de forma distorsionada, como por ejemplo una herramienta medieval de opresión, esclavitud, represión y limitaciones. El amor no necesita vínculos formales, etc. En el Edén vemos a Satanás aparecer rápidamente entre Adán y Eva. No nos sorprendamos tampoco de los ataques contemporáneos a la definición del matrimonio, a la enseñanza bíblica sobre el llamado de los esposos y las esposas, al liderazgo del esposo en el matrimonio. Pero no solo seamos bíblicamente maduros en nuestra comprensión del matrimonio, también debemos revestirnos diariamente de la armadura espiritual de Dios, Efesios 6, porque hablamos de desafíos espirituales que surgen no solo de la cultura externa, sino también entre los propios cónyuges dentro de nuestra familia. Así pues, con esta base establecida, pasemos al 7º mandamiento. Dado que el matrimonio es una imagen de la relación Cristo-Iglesia, el adulterio destruye esta imagen y por lo tanto es una transgresión contra Dios, no solo contra el cónyuge al que prometemos amor y fidelidad. Un esposo que engaña a su esposa no solo destruye a su propia familia, sino que también proclama la mentira de que Cristo abandona la Iglesia para buscar otra mujer. Un esposo o esposa que engaña a su cónyuge también engaña a sus propios hijos, se convierte en aliado del diablo en su familia. ¿Qué es el adulterio? Como su nombre lo indica, es entrar en la cama de otra persona. Es el inicio de una relación íntima, física, entre un esposo o esposa y otra persona. Dios se tomaba este pecado muy en serio. Como vemos en su ley,
donde el adulterio era castigado con la muerte. El hombre que cometa adulterio con la mujer de su prójimo será condenado a muerte, tanto el adulterio como la adúltera. Levíticos 20:10. Esto se debía a que era un pecado destructivo para los demás, el matrimonio, la familia, los hijos, y por lo tanto también para los cimientos del orden social. El adulterio y la infidelidad no son pecados privados, son destructivos para lazos entre las personas. El Señor Jesús explica aún más profundamente el significado del mandamiento: no cometerás adulterio. Mateo 5 del 27 al 28. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. El adulterio no es solo infidelidad física, sino también codiciar al cónyuge de otra persona. Esto significa que cada uno de nosotros debe proteger lo suyo: ojos, pensamiento, corazón y cuerpo. Utilizo este orden deliberadamente porque así funciona la lujuria. Primero los ojos ven, luego la imagen penetra en la mente. Allí la manipulamos, jugamos con ella, la dejamos entrar en el corazón, donde encuentra un nido cálido, y entonces la persona comienza a actuar de acuerdo con lo que ha echado raíces en su corazón. Es decir, ojos curiosos, pensamientos pecaminosos, un corazón pecaminoso, pecado de la carne. Y ahora, ¿cómo llama realmente el Señor Jesús al pecado? Nótese que no dice que el deseo sexual en sí mismo sea malo. No podemos evitar por completo el deseo sexual. Eso contradiría el resto de las Sagradas Escrituras y nuestra naturaleza que Dios inscribió en nuestros corazones. Dios nos creó, hombre y mujer. Dios nos creó como seres sexuales con deseos sexuales. El sexo y el deseo sexual son buenos. El nacimiento de los niños en el mundo, la población de la tierra, depende del deseo sexual. La Biblia no enseña que el deseo sexual sea malo, ni prohíbe la atracción sexual. Jesús no dice: no tengan deseos sexuales. Dice: deben dejar de desear sexualmente a alguien que no sea su cónyuge. Esto significa que el deseo sexual debe existir entre esposo y una esposa. No hay nada de malo en que alguien admire la apariencia de una mujer y note su belleza. Pero mirar a una mujer que no sea tu esposa con la intención de despertar deseo sexual es incorrecto. Un ejemplo de mirar con intención de despertar lujuria es, por supuesto, la pornografía. El pecado comienza con la lujuria de los ojos, fluye hacia la mente, se aloja en el corazón y conduce al pecado de la carne. Por lo tanto, la lección es muy simple: huye de la mentira de la pornografía. No hagas clic en sitios web dudosos que ofrezcan imágenes sexuales por curiosidad. Si alguien falla en este aspecto, Dios no lo condena, sino que lo llama a levantarse a cada falla, confesar su pecado y tomar medidas concretas para enmendarlo. La iglesia no es un tribunal para condenar a nadie, sino un hospital espiritual. Busca apoyo y supervisión en este tema con alguien de confianza si te resulta difícil resistir la tentación de visitar ciertas webs. Limita las situaciones en las que estés solo y aburrido, etc. Por lo tanto, la enseñanza bíblica sobre la lujuria se puede resumir así: la Biblia no prohíbe todo deseo sexual. Dios dotó a la humanidad del deseo sexual, incluso antes de la caída, y es un don bendito. Sin embargo, las Escrituras enseñan que el contexto de nuestro deseo sexual debe ser el matrimonio, la compañía amorosa del esposo y la esposa. Hace algún tiempo leí una entrevista con Casil Stakegis, en la que una editora de un sitio web femenino le preguntó cómo reacciona ante las propuestas inmorales. Casil respondió: para que algo así suceda, la distancia debe acortarse. No lo permito. No permito la cercanía hasta el punto en que tales propuestas puedan siquiera ocurrir.
Y ese es el punto. No te acerques al lugar de la tentación. No coquetees con la tentación. No somos ingenuos, no somos tontos. Si sabes que a 10 pasos de distancia hay un precipicio por el que caerás, entonces es absurdo decir, solo daré 2 pasos, o mejor dicho, 9. No acortes la distancia con alguien que no sea tu cónyuge. En las relaciones con una persona del deseo opuesto, tenga a tu pareja a tu lado. Que la persona del sexo opuesto con la que quieras tener contacto sea un amigo de tu familia y de tu matrimonio. Existen muchas razones bíblicas para evitar el adulterio, o en el caso de alguien sorprendido en este pecado, para terminarlo de inmediato. Y aquí algunas. 1. La primera es el temor de Dios. José apela al temor de Dios a resistir la tentación de la esposa de Potifar. ¿Cómo pues podría yo cometer semejante maldad y pecado contra Dios? Génesis 39:9. Dios es testigo de todas las desobediencias sexuales. Debemos tener temor de Dios en nuestro interior, lo cual nos protege del pecado, el adulterio, destruye nuestra relación con Dios. Temed este pecado como el fuego. 2. La segunda motivación divina es el deseo de salvación. El adulterio es un pecado carnal que atenta contra el alma. ¿Acaso ignoráis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas. 1 Corintios 6:9. Hebreos 13:4 dice que el matrimonio sea honrado por todos y que el lecho conyugal se mantenga puro, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. La Biblia afirma claramente que los adúlteros, moran en la profundidad del infierno. Proverbios 9:18. Una persona no puede desear la salvación de Dios y al mismo tiempo permanecer en el pecado del cual Dios salva. Amados, les ruego como a peregrinos y extranjeros, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. 1 Pedro 2:11. Recordemos lo que está en juego. Se trata tu alma, se trata de tu salvación. 3. La tercera motivación bíblica para mantener la castidad es tu honor y tu buen nombre. Pero el que cometa adulterio con una mujer carece de entendimiento, y el que quiera destruirse, que lo haga hallará culpa y vergüenza, y no podrá borrar su desgracia. Proverbios 6:32-33. ¿Qué dirá la gente? A veces es una pregunta insensata, y entonces la respuesta es, no me importa, porque lo que me importa es lo que Dios dice. Pero a veces es una pregunta muy pertinente. Moisés les recordó al pueblo de Israel en otro contexto: tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Números 32:23. La gente nos ve y nuestro testimonio los anima o simplemente nos avergüenza. Claro que sí. ¿Qué dirán los demás? Fuera de nuestra única motivación nos llevaría a mucha hipocresía, es decir, a fingir o actuar. Pero Dios nos ha infundido un sentido del honor y un sentido de la vergüenza. Y con razón sentimos vergüenza después de hacer algo vergonzoso. Así que no hagas cosas que te avergüencen públicamente cuando se descubran. Esta preocupación por el honor puede vincularse a consecuencias financieras que son una especie de juicio divino que recae sobre el adulterio. Una prostituta te privará de tu trozo de pan, mientras que una mujer casada se aprovechará de tu preciosa vida. Proverbios 6:26 y 5:10. Debemos recordar la parábola de Cristo y del hijo pródigo y de su hermano menor, que malgastó su herencia en prostitutas. Lucas 15:30. La inmoralidad es costosa. No seas insensato si no quieres quedarte con deudas y la nevera vacía. 4. Ser consciente de la gravedad de las enfermedades de transmisión sexual debería recordarnos la cuarta motivación para una vida pura: la preocupación por el bienestar de la propia salud. Para que al final de tu vida no te quejes cuando tu carne y tu piel se desgasten y digas: cuánto aborrecí la disciplina y mi corazón despreció la reprensión. Proverbios 5:11 y 12. Las ITS son una forma del juicio de Dios aquí y ahora, y una advertencia de un juicio mayor que vendrá. Contraer una enfermedad de transmisión sexual no es cuestión de azar. Dios castiga a las personas inmorales por las consecuencias de su comportamiento. 5. Finalmente, la quinta motivación es el amor al esposo o a la esposa.
La respuesta de Dios a los deseos sexuales y por ende al deseo de intimidad con otra persona no es deja de pensar en ello, es antiespiritual. El consejo del apóstol Pablo es diferente. 1 Corintios 7 del 1 al 12. ¿Qué escribieron ustedes acerca de, bueno, que es el hombre? No toque a la mujer, pero por el peligro de la fornicación que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio marido. Así que la respuesta es actividad. ¿Desea intimidad con otra persona? Busca un esposo o busca una esposa. Por supuesto, la tentación no desaparece después del matrimonio. Dios dice que la respuesta a la tentación física es la satisfacción con el cónyuge. Proverbios 5, 18 al 20. Que tu juventud sea bendita y alégrate con la esposa de tu juventud, dulce como la cierva, encantadora como una gacela, que sus pechos te deleiten siempre y deleite con su amor. ¿Por qué, hijo mío, te deleitas en un extraño y abrazas el pecho de otra? Esto significa que en nuestro matrimonio debemos esforzarnos por ser atractivos el uno para el otro. Las esposas deben esforzarse constantemente por ser atractivas para sus maridos. Los maridos deben adorar y cortejar constantemente a sus esposas, mostrándoles ternura y amor. En los matrimonios debemos apoyarnos mutuamente y protegernos para no quebrantar el séptimo mandamiento. Si tienes buenos duraznos en tu jardín, no querrás sacudir los árboles de otros para comerlos. Los pecados sexuales en el matrimonio comienzan con la insatisfacción en el ámbito no sexual. Y la causa de esta insatisfacción no es necesariamente el dormitorio en sí. La causa de insatisfacción podrían ser problemas económicos, una cena mal preparada, una cocina o una sala desordenada, el estilo de crianza del cónyuge, su peso, su forma de vestir, etc. Una persona insatisfecha siempre es susceptible a la tentación. Otra mujer, otro hombre, se presenta como una salida, la recompensa por el esfuerzo no recibido en su matrimonio. Los maridos infieles dicen, esta mujer me aprecia, a diferencia de mi esposa. Una esposa que tiene una aventura con otro hombre dice, ese hombre me halaga y me trata con cariño, a diferencia de mi marido. Sin embargo, este es el camino a la perdición, Proverbios 7 del 26 al 27. Por lo tanto, la sabiduría de Dios nos enseña, sean agradecidos. Esposos, debes estar contento con tu esposa. No hagas comparaciones. ¿Acaso no hay otras mujeres hermosas y atractivas en el mundo? Claro que sí. Sin embargo, las escrituras dicen, agradece y contenta con la esposa que tienes. Aprecia sus cualidades, disfrútela y dale gracias a Dios por la esposa que te ha dado. ¿Oras dándole gracias a Dios por ella, por su fe, belleza, sabiduría y apariencia, por el esfuerzo de criar a tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que la abrazaste y aseguraste su amor? ¿Tu comportamiento la anima a ser una buena esposa o desanima? ¿Sueles elogiarla más que criticarla? El que haya esposa hay un bien y hay el favor del Señor. Proverbios 18:22. Tu esposa es un regalo de Dios, ámala y cuídala. Esposas, debes estar satisfecho con tu esposo. ¿Es perfecto? No. Voy más allá. Es un pecador. ¿Acaso no hay otros hombres maravillosos, caballerosos y apuestos en el mundo? Claro que sí. Pero ¿cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por tu esposo? ¿Le muestras respeto? ¿Lo criticas públicamente delante de tus amigos o los hijos? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste su trabajo, su cuidado de la familia, su sentido del humor, la crianza de los hijos y su intento de guiarte hacia Dios? ¿Respondes con facilidad sus iniciativas? ¿Lo ayudas a tomar las iniciativas? ¿Te dejas guiar y apoyar voluntariamente a tu esposo en su llamado a ser la cabeza del matrimonio? Por supuesto, el matrimonio por sí solo no basta. El matrimonio por sí solo no nos protege de la tentación. En realidad debemos dirigir nuestros corazones y deseos a Cristo. David estaba casado cuando pecó con Betsabé y cometió adulterio. El matrimonio no libera mágicamente a una persona de la tentación. No puedes consumir pornografía y pensar, dejaré de hacerlo después del matrimonio, porque entonces podré satisfacer mis deseos sexuales a la manera de Dios. David pecó sexualmente, incluso estando casado, porque se olvidó de Dios y de su bondad.
Dejó de lado su gracia, su plenitud y sus mandamientos. Se volvió ciego e insensible. Debemos cultivar la reverencia a Dios y vivir cerca de Él. No rechazaremos los deseos de nuestro corazón, pero podemos dirigirlos adecuadamente. Por lo tanto, anhela algo más que el placer momentáneo, anhela el placer constante. Y esto solo Dios lo da cuando vive cerca de Él y cumple su voluntad. Si has cometido adulterio, debes confesar este pecado a Dios y a tu cónyuge. El perdón aún está disponible. En 1 Corintios 6:9, Pablo habla de varios pecados sexuales cometidos por cristianos en la iglesia de Corinto antes de su conversión, pero los llama santos y justificados por la sangre de Jesús. Jesús perdonó a la adúltera, dijo: no te condeno, pero añadió: vete y no peques más. De esto se trata aceptar la gracia de Dios. Trae libertad del pecado, pero también el poder para abandonarlo y vivir en pureza, en amistad con Jesús y su gloria. Amén.